la siguiente charla voy a decir 85 veces la palabra dibujo y sus derivados. Me pasó algo muy loco. Cuando estaba armando la charla, me puse a buscar palabras que las reemplacen y no existen. No hay ninguna palabra que describa tan bien a esta actividad como dibujo, dibujante. Cuando me fui a buscar en el diccionario la palabra dibujo, me desilusionó un poco la definición. Dice dibujo, 2 puntos. Trazar sobre una superficie la imagen de algo. Cuando busqué dibujante, peor, porque dice el que dibuja. Para mí dibujante es una palabra hermosa porque implica una forma de acción. Un dibujante como un caminante tiene que estar haciendo. Un caminante que se detiene deja de serlo y un dibujante que no dibuja desaparece. ¿Pero qué es ser un dibujante? Para mí un dibujante es alguien que conecta su mente, sus ojos, su mano con una hoja en blanco. Lo importante es esa conexión que hay con la hoja. Hay algo infinito que está a punto de pasar y es increíble. A mí me gusta ver la hoja en blanco como eso, como un espacio potencial, no como una pared, como algo a lo que hay que tenerle miedo. El dibujo es algo muy antiguo. Hay dibujos que se encontraron en Francia que tienen más de 30.000 años. A mí me gusta mucho pensar en esos primeros dibujantes. Me gusta imaginar al primero de todos, sentado en una fogata después de una cacería, trazó con su dedo en la tierra el primer dibujo de la historia. Yo creo que cuando lo vio, no entendió lo que estaba pasando. No entendió lo que se venía. Pero cuando lo entendió, algo se quebró para siempre. Había encontrado una nueva forma de comunicar, una nueva forma de expresarse. Y de ahí hasta acá seguimos dibujando. Y los dibujos que se pueden encontrar en esas cuevas en Francia son iguales a los que se pueden encontrar en mi libreta o en la de cualquier otro dibujante. A mí dibujar me hace bien. Yo siento que nos ayuda a conectar la imaginación con el afuera. Es una suerte de conversación que uno tiene con uno mismo. Es como una meditación, pero activa. El dibujo también nos ayuda a conectarnos culturalmente. Por ejemplo, no importa en qué lugar del mundo yo esté. Si yo dibujo en mi libreta un tren y se lo muestro a una persona, automáticamente esa persona sabe de lo que estamos hablando. O sea que el dibujo nos conecta de forma universal a todos también. Dibujamos con la mente, no con la mano. Dibujamos con los ojos. Por ejemplo, cuando miramos una nube y vemos que tiene la forma de un perro o de una oveja. O cuando vemos una mancha en la pared y aparecen imágenes, libélulas, caballos. Cosas que un minuto antes ahí no estaban. Esa es nuestra mente dibujando más allá de nosotros. Y eso nos convierte a todos en dibujantes. Por más de que no lo queramos, esa herramienta está ahí latente, esperando para que la usemos. Yo empecé a dibujar espontáneamente. En realidad no es que empecé a dibujar, sino que nunca paré. Porque todos en algún momento dibujamos. Y cuando me pongo a pensar en cuándo me empecé a sentir un dibujante, me aparecen algunos maestros que tuve. Y lo que tienen en común es que ninguno me enseñó a dibujar. Todos lo que hicieron fue acercarme cosas. Mirá esta historieta, buscá este dibujante, probá esta pluma, probá este papel. Y otra cosa que tienen en común es que ninguno me dijo hacelo de esta forma, sino al revés. Hacelo a tu manera. Cuando yo era chico me la pasaba dibujando todo el tiempo. Los márgenes de mis cuadernos tenían personitas que se asomaban, personitas que se metían en agujeritos, otros que peleaban con espadas. Cuando tenía 13 o 14 años, mis viejos no sabían muy bien qué hacer con eso. Mi papá, un día en un bar, se encontró con un señor que estaba dibujando. Ese señor era Gabino Tapia, que es un dibujante muy conocido en esta ciudad. Era. Mi viejo le preguntó a Gabino si me podía enseñar a dibujar, y Gabino le dijo, no tengo tiempo, pero decirle que cuando quiera venga acá a la tarde y hablamos. Cuando conocí a Gabino, entendí realmente lo que era ser un dibujante. Todo en él era dibujo. La mesa repleta de dibujos, los dedos manchados con tinta, un tintero, un plumín. Dibujos de él estaban pegados también en el lugar. Él mismo parecía que estaba dibujado. Gabino a mí y a muchos otros chicos de la ciudad nos enseñó a dibujar, nos enseñó a convertirnos en dibujantes a fuerza de dibujar, de estar dibujando. Gabino decía, no borres,
comprate un montón de hojas de las más baratas y dibujá. Hacen falta 1000 dibujos para convertirse en un dibujante. En realidad no lo decía así, decía, un dibujante tiene que tener un callo en el dedo y un callo en el culo por estar sentado. Es por eso que a veces cuando algunos padres que tienen una niña o un niño que le gusta dibujar me preguntan, ¿qué hago? Yo no sé qué decirles. Digo, no lo molesten nada más. Acérquenle las cosas para que las tengan cerca. Cómprenle materiales buenos. A veces le damos a los chicos esas cajitas de pinturita que parece que son un vidrio. Acérquenle las cosas. Cómprenle un cuaderno. Cuando vayan de viaje, en el auto, en el avión, lleven un cuaderno. Que el chico lo tenga cerca y va a dibujar. A veces viene gente grande también que se acerca y quiere volver a dibujar como lo hacían cuando eran chicos. Yo les digo que prueben nomás, que se sienten a dibujar. Me acuerdo de una historia en particular. Una señora que hacía 50 años que no dibujaba. Ella había preparado un cuaderno para presentarse en Bellas Artes, pero sus padres no la dejaron y la obligaron a estudiar una carrera. Esa señora, cuando vino a mi taller, hacía 50 años que no dibujaba. Estaba sentada con su nieta y mientras dibujaba se le caían las lágrimas. Yo me acerqué, me mostró el cuaderno, me contó la historia y mirando ese cuaderno a mí también se me caían las lágrimas. Pensar que esa señora no solo no pudo estudiar Bellas Artes, sino que no volvió a dibujar hasta ese momento. Para dibujar, por eso les pido que se sienten a dibujar. Sentarse a dibujar que se sienten a dibujar. Y cuando se sienten, puede pasar que escuchen una voz que dice, no lo estás haciendo bien, no se parece a la realidad, no es lindo. No lo escuchen, eso. Anulen esa voz. No se preocupen tanto por los dibujos, no son tan importantes. Cada dibujo es un escalón que nos va a llevar a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y lo importante es la escalera que se va formando. El proceso, la trama. Dibujar es sentarse a dibujar, es estar en ese momento. ¿Vieron cuando uno apoya la mano así, la cabeza en la mano? Eso quiere decir que uno se entregó por completo a algo. Traten de buscar ese momento. ¿Sí? Dibujar es lo que nos convierte en dibujantes, y no las grandes obras. Y para que se sienten a dibujar, les voy a contar un ejercicio que a mí me ayudó mucho en un momento que tenía que hacer 100 dibujos para un libro y me encontraba perdido, no sabía cómo encararlo. Es una herramienta intuitiva hermosa que se llama, yo la llamo la mancha manda. Y se trata de generar una mancha en el papel, ya sea con café con leche, puede ser con tinta diluida, con lo que quieran. Cuando uno mira una mancha, nuestra mente empieza a dibujar automáticamente. Cuando vean esos dibujos, agarren un lápiz y dibújenlos. Y si no quieren dibujarlos, solamente miren la mancha y automáticamente van a empezar a ejercitar esta forma de ejercitarse. El dibujo expresivo sin un fin más que dibujar, hace bien. Yo les pido que si quieren, prueben de dibujar solamente unos minutos por día. Es más, les voy a proponer algo. 1 minuto por día. Con el reloj, mientras están almorzando, mientras están en un break, en el laburo. 1 minuto por día. Van a ver cómo esa herramienta de a poquito se va metiendo. Y una vez que empezamos a manejar esa herramienta, no se va más. Y dibujando es como se hacen los dibujantes. Muchas gracias.